Hola, soy Inés y esta es mi adaptación de una historia real, o al menos de una historia que alguien juró que era real. Una historia sobre un espejo que no refleja tu imagen, sino lo que ya está escrito en tu alma. Una historia sobre Isabel Davenport, una medium que creyó poder engañar al más allá, hasta que el más allá decidió engañarla a ella. Esta noche, en el umbral de las sombras, os invito a cruzar conmigo hacia un mundo donde los reflejos no mienten, donde los engaños tienen un precio y donde el pasado nunca se queda atrás. Todo comenzó en una habitación de hotel en Nueva York, donde Isabel y su cómplice, Clara, preparaban una sesión espiritista que cambiaría sus vidas para siempre. Pero lo que empezaron como un simple engaño terminó convirtiéndose en algo mucho más siniestro, porque esa noche el espejo de Isabel reflejó algo que no era su imagen. ¿Creéis, queridos oyentes, que Hamlet tenía razón? ¿Que hay más cosas entre el cielo y la tierra de lo que nuestra filosofía puede imaginar? Yo al menos lo creo, porque si no, ¿cómo explicar lo que me sucedió aquella noche? ¿Cómo explicar que yo, Isabel Davenport, evocara el espíritu de mi hermana Elena en una habitación de hotel en Nueva York, o que la famosa medium Clara Sotshot tomara el té todas las mañanas durante meses con el espíritu de una joven vestida de muselina blanca, con un velo de plumas que le daba un aire etéreo y trágico? ¿Os reís? Yo tampoco me reiría. Porque esa noche, cuando el espejo de mi habitación reflejó algo que no era mi imagen, supe que el más allá no es un cuento. Era alrededor de las 3 de la tarde del 3 de febrero, cuando Clara Sotshot y yo, en mi habitación del segundo piso de un hotel de Nueva York, terminábamos de cenar. Clara, una joven pálida y delicada que había sido mi cómplice durante años, parecía más frágil que nunca. Yo, Isabel Davenport, medium de fama dudosa, pero de habilidades innegables, sabía que esa noche sería diferente. El camarero había dejado la bandeja en la mesa y se había retirado, pero no sin antes lanzarme una mirada de desconfianza. No era la primera vez que alguien dudaba de mí. Yo era una celebridad en ciertos círculos, pero mi fama no era del todo limpia. Los espiritistas más respetados, como Madame Blavatsky o la medium Eleanor Sidwick, no confían en mí
como lo hacían con otras. Se decía que mis métodos eran dudosos, que mis materializaciones a veces parecían demasiado convenientes. Pero ¿acaso no es el mundo del espiritismo un teatro de sombras? Yo solo hacía lo que tenía que hacer para sobrevivir. Y esa noche, Clara y yo teníamos un plan. Como decía, en el espiritismo en América, las médiums codiciosas y sin escrúpulos son las responsables de los ataques más feroces a los que se ha visto expuesta nuestra causa. Cuando las materializaciones no se producen con la rapidez que exigen las circunstancias, recurrimos al engaño y al fraude para salir del aprieto. Y yo, Isabel Davenport, era una de esas médiums. Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en que creí en lo que hacía, hasta que el dinero y la desesperación me llevaron por un camino del que no podía volver. Sí, yo pertenecía a ese tipo de médiums versátiles. Y no eran solo rumores. Había historias extrañas sobre mí. Se decía que había estafado a viudas en sesiones privadas en Nueva Orleans, que había hecho trampa en las cartas en los salones de juego de Boston, y que una vez, en un arrebato de ira, había disparado a un hombre que nunca me había hecho daño. Pero lo peor de todo era lo que se susurraba sobre mi hermana Elena, que había muerto de dolor y abandono por mi culpa. Y aunque nadie lo decía abiertamente, yo sabía que era cierto. Pero a pesar de los rumores, yo seguía ejerciendo una influencia extraña sobre ciertas personas. Gente sencilla, desesperada por contactar con sus seres queridos, que juraban haber tocado los espíritus materializados de sus hijos, madres o hermanos. Yo les daba eso, les daba esperanza, aunque fuera falsa. Y aunque sabía que era un engaño, no podía parar. Mi éxito se debía, en parte, a mi aspecto. Tenía un rostro pálido, pero intenso, con ojos profundos y oscuros que parecían ver más allá de lo visible. Mi voz, cuando hablaba de los espíritus, adquiría un tono casi profético, como si realmente pudiera comunicarme con el más allá. Era una actriz consumada. Y esa noche, en la habitación del hotel, me preparaba para dar el mejor espectáculo de mi vida. Cuando el camarero se retiró, aunque no se fue muy lejos, Clara y yo quedamos solas en la habitación. Era el momento de preparar todo para la sesión de esa noche. Esta noche habrá una sesión en la residencia de la señora Harding, le dije a Clara mientras revisaba el contenido de mi maleta. Asistirán personas influyentes, incluso algunos millonarios. Esconde bajo tu vestido el espejo pequeño
y la tela blanca. Clara asintió, pero vi el miedo en sus ojos. Algo no iba bien. Muy bien, respondió Clara con un tono resignado que me heló el corazón. La escuché pasearse por la habitación, nerviosa. Tras un silencio incómodo, preguntó: ¿A quién vas a invocar esta noche, Isabel? ¿Y entonces? Lo solté sin pensarlo 2 veces. Voy a invocar el espíritu de mi hermana Elena, dije, y una risa fría escapó de mis labios antes de que pudiera detenerla. Clara gritó un sonido desgarrador que resonó en la habitación. Un golpe sordo me dijo que se había derrumbado a mis pies, arrastrándose como si el miedo la hubiera vencido. Isabel, no lo hagas, sollozó. No me obligues a interpretar a tu hermana. Ella murió por tu culpa. Pero yo no escuché. No podía escuchar. Isabel, por favor. Clara se agarró a mis piernas, desesperada. No me obligues a hacer esto. No puedo interpretar a Elena. Ella murió por tu culpa. ¿Por qué no?, respondí, con una frialdad que ni yo misma reconocí. Dicen que le rompí el corazón, que su muerte fue por mi culpa. Pero si su espíritu aparece esta noche, si habla de mí con cariño frente a todos esos testigos, la historia cambiará. ¿No es así, Clara? No lo harás, susurró ella, con lágrimas en los ojos. No después de todo lo que hemos hecho, no después de todo lo que yo he sufrido por ti. Pero yo ya había tomado mi decisión y nada iba a detenerme. No volví a reír. En el silencio que siguió, solo se escuchó el sonido de un cuerpo cayendo al suelo entre el desorden de muebles. Clara se había desmayado, pero no la ayudé. No la toqué, solo me quedé mirando el espejo, sabiendo que esa noche todo cambiaría. Esa noche, 40 personas se reunieron en el salón de la señora Joan Harding. Todos miraban fijamente la cortina negra, donde una figura espiritual comenzaba a tomar forma. Una linterna oscura en un rincón proyectaba una luz tenue que en lugar de aclarar, acentuaba las sombras. El silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Solo se escuchaba la respiración agitada de los espectadores y el crepitar del fuego en la chimenea, que proyectaba destellos misteriosos sobre las paredes, como espíritus danzantes. Yo estaba en el centro de la habitación, con el espejo oculto bajo mi vestido. Sabía que era el momento de invocar a Elena. Esa noche estuve en mi mejor momento. El mundo espiritual parecía obedecerme sin vacilar. Las manos invisibles recogían flores de los jarrones. El piano tocaba solo melodías etéreas y los muebles
respondían a las preguntas de los espectadores con golpes precisos. Incluso me elevé en el aire, flotando a 3 pies del suelo, mientras sostenía brasas encendidas en mis manos. Los espectadores contuvieron el aliento, pero todo era un engaño. Y yo lo sabía, hasta que llegó el momento de invocar a Helena. «¡Aparece, Helena!», exclamé, con una voz que pretendía ser autoritaria, pero que temblaba ligeramente. Hice un gesto teatral con las manos, como si estuviera invocando a los muertos. Todos contuvieron el aliento. De repente, un grito desgarrador surgió de detrás de la cortina. Un chillido que heló la sangre de todos los presentes. Los espectadores retrocedieron, horrorizados. La señora Harding se llevó una mano al pecho, como si estuviera a punto de desmayarse. Yo misma sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero entonces la cortina se movió y lo que apareció no era Clara disfrazada, era Helena. La aparición era Helena, mi hermana, con su larga melena oscura y su rostro pálido como la luna. Llevaba un vestido de muselina blanca, pero lo que más llamó la atención fue la herida en su pecho, de la que manaba sangre fresca, y en medio de esa herida un cuchillo brillaba bajo la tenue luz. Los espectadores retrocedieron arrastrando sus sillas contra la pared. Algunos gritaron, otros se taparon los ojos. Yo solo podía mirar, paralizada por el terror, porque no era Clara, era Helena, y estaba viva. Pero Helena, mi hermana, a quien yo recordaba tan bien, avanzó hacia mí con una determinación que me heló el alma. Yo retrocedí tropezando con los muebles, pero ella no se detuvo. Con una mano temblorosa mojó su dedo en la sangre de su herida y lo deslizó por mi frente, dejando una marca roja y fría. Y entonces, con una voz que no era de este mundo, susurró: «Eres mi asesina, Isabel. Eres mi asesina». Y entonces las luces se encendieron, mientras yo me arrastraba por el suelo, temblando. Alguien encendió las luces. Helena había desaparecido, pero detrás de la cortina encontramos el cuerpo de Clara con el rostro desfigurado por el terror. Un médico que estaba presente diagnosticó un infarto. Clara había muerto. Y yo supe en ese momento que nunca más sería la misma. Y esa es la razón por la que yo, Isabel Davenport,
comparecí sola en un tribunal de Nueva York, acusada de haber asesinado a mi hermana Elena 5 años atrás. El espejo que llevaba conmigo esa noche fue presentado como prueba, y aunque nadie pudo explicar cómo el reflejo de Elena apareció en él, el jurado no necesitó más pruebas. Porque a veces la verdad no necesita ser vista para ser creída. La historia del espejo de Arabella, o mejor dicho, del espejo de Elena, nos enseña que a veces los reflejos no mienten, porque los engaños pueden funcionar por un tiempo, pero la verdad siempre encuentra su camino de vuelta a nosotros. Y ahora, cada vez que miro un espejo, veo su rostro, no como un fantasma, sino como un recordatorio de que el pasado nunca se queda atrás. Si este relato os ha estremecido, recordad suscribiros a El Umbral de las Sombras. Hasta la próxima, cuidaos de los reflejos y recordad, a veces el espejo no es vuestro.